Un poquitito de lo que decía la ministra. A un arma de fuego. Esto está escrito en toda la doctrina policial, es algo que se estudia en todas las escuelas de policía del mundo y que Argentina, que por supuesto que está dentro del mismo sistema, utiliza la misma doctrina y nosotros lo tenemos en los manuales que estudian los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. Quedaría implícito entonces en esto que vos me contás, que inclusive con alguien que se está dando a la fuga, o sea, con alguien que no se está enfrentando a la fuerza de seguridad que lo persigue, funcionaría así lo de la distancia. ¿Y lo del disparo? Bueno, en principio, digamos, la persona se está dando a la fuga cuando en realidad tenía que haberse entregado porque le dieron la voz de alto. La voz de alto policial es el aviso previo de un policía antes de utilizar su arma de fuego, y en este caso esa persona que portaba un arma blanca y que ya había acuchillado con 10 puñaladas, sí, con 10 cuchillazos, puñaladas a este turista norteamericano, podía seguir utilizando esa arma. Y la orden que tiene en ese caso un policía, la orden implícita que tiene en ese momento, es hacer cesar el delito. Hacer cesar el delito no es el delito que ya pasó, es también el delito que esa persona puede cometer matando a otro en el camino, agarrando un rehén. Esto decía la ministra Patricia Bullrich. Me frené. Yo sinceramente no entiendo mucho de protocolos. Me parece que este tipo de protocolos, doctrinas, son cosas que se manejan, internamente y que el ciudadano debería conocer, pero que lamentablemente no conoce, salvo cuando aparecen estos casos de gatillo fácil y donde están implicadas las fuerzas de seguridad. Así que para hablar del tema, para ver si la ministra está en lo cierto, si nos está diciendo la verdad, si es así, si no es así, vamos a Patricia Bullrich. Me frené. Yo sinceramente no entiendo mucho de protocolos. Me parece que este tipo de protocolos, doctrinas, son cosas que se manejan, internamente y que el ciudadano debería conocer, pero que lamentablemente no conoce, salvo cuando aparecen estos casos de gatillo fácil y donde están implicadas las fuerzas de seguridad. Así que para hablar del tema, para ver si la ministra está en lo cierto, si nos está diciendo la verdad, si es así, si no es así, vamos a hablar con la titular de Correpi, María del Carmen Verdú. Bueno, María del Carmen, buenos días, ¿cómo te va? Charly Escobar te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Todo bien, dentro de lo que son las circunstancias, con un gobierno que acaba de legitimar la orden de matar a los funcionarios policiales y de otras fuerzas de seguridad. ¿Qué es esto del ¿cómo es? Protocolo, doctrina Teuler? Porque primero, pobrecita, parece que no maneja mucho la lengua de Shakespeare. Hay un señor que se llama Turwell, Turwell, que es un sargento de la policía de Utah, Estados Unidos, sí, que creó lo que se llama la regla de los 21 pies. 21 pies son entre 6 y 7 metros, y que en algunas academias o escuelas de artes marciales y demás se llama, también por una cuestión de simplicidad, regla Turwell, que de ninguna manera es un protocolo de actuación policial, es una táctica de defensa cuando se presenta la situación de un agresor con un arma blanca y quien se defiende tiene un arma de fuego. O sea, no es una ley, una norma, un protocolo, una doctrina en los términos en que Bullrich lo planteó, sino simplemente una táctica como la táctica del doble tap, como cualquiera de las tácticas que se enseñan en materia de defensa y autodefensa, que con mucha lógica lo que señala es que en el caso del enfrentamiento armado entre una persona que ataca con una arma blanca y una persona que se defiende con un arma de fuego, el que no tiene arma blanca tiene que tomar la precaución de mantenerse a 21 pies de distancia para no ser alcanzado por el cuchillo. Y intentar... Tan simple como eso. Claramente no es lo que vemos en el video del policía Chocobar,
no es lo que el juez describe en el auto de procesamiento, no es lo que señala la más pura lógica cuando vemos la autopsia con 2 tiros por la espalda, el primero que fracturó el fémur y lo tiró al piso, y el segundo en la espalda cuando ya estaba caído. María del Carmen, te saluda Bernardo Elman, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Hay denuncias por lo que hizo el gobierno, por recibirlo a Chocobar y por todo lo que plantearon. ¿Está bien que se denuncie por apología del delito? Mira, nosotros no somos parte de ninguna de esas denuncias. En realidad nos parece algo ingenuo pretender que los jueces, que como venimos denunciando en un verdadero estado de excepción, vienen aplicando linealmente la doctrina del gobierno nacional, como lo vemos en la causa del 1 de septiembre, del 14 o del 18 de diciembre, vayan a ir contra el presidente o la ministra que les está diciendo a ellos lo que tienen que hacer, pero además no utilizamos en ninguna imputación penal las figuras que son típicamente empleadas por los gobiernos para atacar a los luchadores populares. O sea, cada vez que uno defiende o reivindica cualquier lucha de liberación de un pueblo oprimido, por ejemplo, viene la denuncia por apología del delito. Es una figura que nosotros creemos que no debería estar en el Código Penal, como no debería estar la coacción agravada, la intimidación pública y todas las figuras que son utilizadas típicamente para la represión política. Acá lo grave, lo puntual, es lo que señalaba tu compañero al iniciar la nota, que es esta legitimación, no ya del derecho, sino de la obligación del integrante de una fuerza de seguridad de disparar por la espalda a quien huye. Y él hablaba de los protocolos, y en esto les puedo hacer un pequeño aporte, porque en realidad es muy sencillo saber cómo tiene que manejarse un policía o cualquier otro miembro de una fuerza de seguridad, porque está todo absolutamente normativizado. Tanto para la policía bonaerense, caso de Chocobar, como para la policía de la ciudad, la federal o la del resto del país, la gendarmería, la prefectura, es norma de actuación obligatoria un texto que se llama Recomendaciones de Naciones Unidas para la intervención de fuerzas de seguridad en el ámbito territorial o algo por el estilo, que contiene una serie de principios que todos los estados firmantes e integrantes del Concierto Internacional en Naciones Unidas están obligados a hacer cumplir en su territorio. De hecho, este es un texto que está incorporado como parte de la ley orgánica de todas las fuerzas de seguridad y es de enseñanza obligatoria en todos los institutos de formación y tiene que estar a disposición de los policías en todas las comisarías. Esto está expresamente normado. ¿Qué dicen estas recomendaciones de Naciones Unidas? Punto 1. El arma es el último recurso. Es lo que se utiliza cuando no hay otro medio menos lesivo para hacer cesar un delito. Y siempre teniendo en cuenta algunos principios como la razonabilidad, como el principio de no lesividad, o sea, y de proporcionalidad. O sea, a quien no me está disparando no le puedo disparar, a quien no está poniendo en peligro la vida de una persona no le puedo disparar. Y expresamente señala la fuga no habilita el uso del arma de fuego, porque es menos grave para la sociedad que se escape una persona a la que se puede atrapar por otros medios, con inteligencia por ejemplo, que matar a alguien que yo todavía no sé si es culpable o inocente, aun cuando haya visto el hecho, cosa que no ocurrió en el caso de Chocobar, porque tiene que haber un juez que decrete esa culpabilidad. María del Carmen, ¿sabés qué imagen? Yo cuando escuchaba ayer la nota completa, ¿sabés qué imagen se me vino a la cabeza? ¿Viste esa película que se llama, no sé ahora cómo se llama, pero que tienen una división de precrimen y al tipo lo hacen viajar en el tiempo para detener, ¿no? Y escuchaba a la ministra que decía... bueno, vos fíjate, te voy a dar un equivalente a eso un poquitito más serio que esa película de Hollywood. Igual estoy de acuerdo en lo que... Yo tampoco me acuerdo del título, pero sí, justicia preventiva, y la anécdota era que era el propio tipo el que iba a cometer, el propio policía. Exactamente, bien. Era uno de estos carilindos de Hollywood, el protagonista. ¿Cómo? Tom Cruise. Exactamente. Bueno, te doy un ejemplo muchísimo más serio y más cercano a nosotros.
allá a mediados de la década del 50, cuando faltaba muy poquitito para que yo naciera, un tal Rodolfo Walsh escribía y publicaba en la revista de la CGT de los argentinos una serie de notas que deberían ser de lectura obligatoria en todas las escuelas, que se llamaban Crónicas del Gatillo Alegre, y otras eran Crónicas de la Picana. En estos breves artículos que están recopilados y publicados en internet, es muy fácil encontrarlos, en uno específicamente que le ha dado nombre además al libro de Dutil y Rajendorfer, porque el título del artículo es La secta del gatillo, entre paréntesis el enigma de la matanza, parte de un caso de gatillo fácil en el partido de la matanza. Rodolfo Walsh enumera todas las distintas modalidades de represión estatal, habla del gatillo fácil, la tortura, las desapariciones, las causas armadas, cómo resuelven internamente sus propias internas y conflictos con la reglamentaria, habla de los femicidios sin usar el término femicidio, con los asesinatos intrafamiliares usando la reglamentaria, etcétera, y en un momento, en el final de la nota, dice: pero esto, lo que acababa de enumerar, será parte de otra historia, siempre que antes no nos topemos con un disparo de prevención. Claro, qué fantástico. Sí. María del Carmen, te cuento. O sea, todo lo que hablemos de este tema, Rodolfo Walsh ya lo escribió antes. Te cuento que en estos momentos, tanto Charlie Escobar como quien habla, estamos en el estudio Rodolfo Walsh de la Radio Pública de Marcos. Por eso les decía que era un caso mucho más cercano a nosotros que este señor Cruz. Sí. Totalmente. María del Carmen, te consulto lo siguiente: ¿el gobierno, sin pasar por el Congreso, está instituyendo la pena de muerte con esto? Por supuesto. Ahora, sí, no hay otra respuesta. Además, lo ha justificado ayer el ministro de Justicia, diciendo: hay un clamor popular. Yo la verdad que no veo movilizaciones en la calle gritando pena de muerte ya, pero aunque las hubiere, lo cierto es que este recurso de la demanda social era el argumento favorito de la dictadura a la hora de legitimar el terrorismo de Estado y de unas cuantas cosas más espantosas que han pasado en la vida de la humanidad, ¿no? María del Carmen, te pregunto del desconocimiento absoluto, así que te puedo llegar a preguntar una estupidez grande como todo el municipio de Marcos Paz, pero este protocolo, ¿no? Esto que se está utilizando para instruir y preparar y formar a las fuerzas de seguridad, además de ser, a mi criterio, ilegal, porque, digamos, la legislación argentina, el Código Penal, no permite que se actúe de esta manera. Insisto, perdona que te interrumpa, compañero, pero te insisto, no hay un nuevo protocolo que se haya dictado. Insisto, esto de la doctrina Turuel, que en realidad es la regla Turuel de los 21 pies, es una técnica de autodefensa, como la técnica del doble tap, por ejemplo, que nos han explicado muchas veces los instructores policiales en juicios orales, que enseña que hay que disparar 2 tiros y a un centro neurálgico del cuerpo, pero en todos esos casos lo que se presume como antecedente, que si no está, no habilita la intervención, es que haya un ataque del otro lado y un peligro de muerte para quien se defiende. Esto es violatorio, ¿no? No solo de la ley, de la Constitución argentina, sino también de la declaración, común. Sí, del sentido común, sí, seguro, pero también y de la Convención Americana de Derechos Humanos, por supuesto. Claro. O sea, por eso yo decía, con lo que dijo ayer Garabano, vamos a dar este debate en el Congreso. Bueno, estamos en un problema, porque de hecho, el gobierno nacional ayer informó al mundo que denuncia y abandona la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, claro. Sí, porque entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe a los estados parte tener pena de muerte, les obliga a derogarla si la tienen, y obliga a quienes ya no la tienen a nunca más reinstaurarla. Por eso Estados Unidos no es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque conserva la pena de muerte. Claro. Exacto. Bueno, hay que seguirlo entonces el tema, ¿no? Muy de cerca. Sí. Mientras tanto seguimos esperando que la ministra se comunique con Correpi para convocarnos al debate público, donde dice que puede demostrar que no hay 725 asesinados por el aparato represivo macrista del 10 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre del mismo año. María del Carmen, ¿cuánto les dolió? Me imagino, vimos esa pintada en la puerta de
de la Correpi, ¿no? Aguante Chocobar. Sí, la verdad que nos costó juntar la plata para el tarrito de pintura. Mira, debe haber centenares de miles de persianas ciegas en toda la ciudad de Buenos Aires. Claramente que en la madrugada siguiente a la recepción honorífica de un fusilador de gatillo fácil por el presidente de la Nación, alguien pinte aguante Chocobar, justo en la persiana del local de Correpi, que por cierto, basta ver las fotos, cuando está baja la persiana, puede ser una frutería, porque no ves los ploteos, nunca nos dio el cuero para poner cartelería afuera, aceptamos donaciones de fábricas de marquesinas, claro, porque a lo mejor si estaba el cartel no lo pintaban, qué sé yo, pero evidentemente fue una acción deliberada, fue lo mismo que pintar aguante el gatillo fácil, aguante la pena de muerte, y va de la mano con esta desacreditación que pretende hacer Bullrich de los datos de nuestro archivo, que insisto, estamos esperando que nos convoque a discutir caso por caso, a ver cuál está vivo. ¿Una más? Sí, María del Carmen, una que seguramente da para un debate muy largo, pero si puede ser lo más sintético posible. Digo, ustedes vienen de hace muchísimo peleando de la vuelta a la democracia, nadie pudo poner en caja más allá de algunas particularidades y algunos temas que lograron momentáneamente. Digo, pone en caja a la policía. ¿Qué pasa? ¿Es un Estado dentro de un Estado? Espera. Si vos haces una pregunta partiendo de un concepto errado, la respuesta nunca va a ser exacta. A ver. Acá no se trata de poner en caja a la policía, porque si el problema fuera poner en caja a la policía porque está fuera de la caja, entonces quiere decir que no es una política de Estado, sino que son hechos aislados, iniciativa individual de loquitos sueltos, manzanas podridas, o incluso una fuerza entera fuera de control. No es el caso. Nunca hemos visto a la policía ir en contra de lo que le ordena el poder político, que es quien la dirige. Las fuerzas de seguridad, policía, gendarmería, prefectura, servicios penitenciarios a nivel federal o sus equivalentes provinciales o locales, son estructuras jerárquicas verticales en cuyo vértice está el funcionario correspondiente del ámbito político, que puede ser un ministro de gobierno, de seguridad, de interior o lo que fuere, según la estructura ministerial de cada distrito, y a nivel nacional el Ministerio de Seguridad, que es el Poder Ejecutivo Nacional. Los ministros son secretarios del presidente, no nos olvidemos. Entonces, acá de lo que estamos hablando es de una política de Estado que hasta ahora pugnábamos por demostrar que era así y no estos hechos aislados que dicen algunos, y por eso nuestra consigna fundacional es y fue siempre: no es un policía, es toda la institución, y es una institución a la que dirige el poder político. Ahora nos encontramos ante la situación inédita en la Argentina pre y post dictadura de un gobierno nacional que no solamente dice sí señores, esto es política de Estado, sino que además dice, y es política pública del gobierno nacional, defender estos policías, así textualmente lo dijo Bullrich ayer a esta misma hora, y lo vamos a promover porque es lo que necesitamos, porque es para lo que fuimos elegidos. Así termina la nota de Bullrich con Tenenbaum. Para esto fuimos elegidos. Entonces, cuando hablamos y miramos el devenir de la represión estatal en estos últimos 30 años y vemos que sistemáticamente hemos tenido incrementos en todas las modalidades, que nunca descendió significativamente ni el gatillo fácil, ni la tortura, ni las desapariciones, que sí tenemos picos en momentos específicos y que esos picos específicos coinciden con los momentos de profundización del conflicto social, crisis de la hiperinflación del 89, crisis del fin de siglo, 99, 2000, 2001, crisis del 2008, y por supuesto en este momento nos damos cuenta que estamos hablando de una herramienta que no aparece porque hay una manga de locos que dicen hoy salgo a fusilar pibes, hoy salgo a torturar gente, sino que están cubriendo una necesidad del gobierno en función, por un lado, de la etapa y por el otro lado de las características del propio gobierno. Gobiernos anteriores esto te lo disimulaban, te lo metían abajo de la alfombra. Cuando se producía el hecho que tenía visibilidad masiva, salían a decir qué barbaridad, qué bruto ese policía, vamos a echarlo, y mientras tanto todo seguía igual. Hoy tenés ese escenario de fondo, corregido y aumentado con, por un lado, la orden expresa
y el reconocimiento público de esta función de las fuerzas de seguridad, con una profundización mucho mayor del conflicto social, y no nos daría el tiempo para enumerar todas las distintas circunstancias que hacen que hoy vivamos infinitamente peor que hace 23 meses atrás o 24 meses atrás, todos los trabajadores y trabajadoras, despidos, inflación, tarifazo, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, un gobierno que evidentemente está convencido que hace política y hace propaganda, como explicaba ayer Durán Barba, aplicando este tipo de medidas extremas, insisto, en el marco de un estado de excepción donde quedan en suspenso todos nuestros derechos y garantías. María del Carmen, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo muchísimas gracias por la claridad de conceptos y de la manera en que nos explicaste. La verdad, agradecidísimo. No, al contrario, gracias a ustedes, y acuérdense cuando anden cerca del penal que allí hay 3 de los 5 presos del 14 de diciembre. Si a alguien le sobra una tarjeta telefónica, por ejemplo, en 2 casos son personas en situación de calle que no tienen absolutamente ningún familiar que les haga ningún aporte de mercadería, ni mucho menos de elementos para comunicarse con nosotros. Bueno, ahí estaremos, María del Carmen. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Pasaba entonces la titular de Correpi, María del